Nos acompaña precisamente el ingeniero José Blandón Castillo. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, Guillermo. Buenos días a nuestra Una América audiencia. Latina y un mundo revuelto. ¿Qué es lo que está tomando la gente? Desde Canadá hasta Argentina. Oiga, y desde la época victoriana no amenazaba a Inglaterra, España. Y ni hablar de la agenda que quiere poner China con la reunión con Trump. Hay de todo. Hay de todo, y Paraguay, Ecuador, que todavía eso no está claro, ingeniero Blandón. Buenos días a toda nuestra audiencia, el lunes lleno de muchas noticias internacionales y nacionales. Vamos a darle un vistazo a lo que pasa en el mundo internacional, pero antes, recuerde que la historia es una cosa importante. En el 59, Omar Torrijos, como oficial de la Guardia Nacional, se enfrenta a los jóvenes que se levantan en el tute. Y cuando él le manda la carta al senador Kennedy, le cuenta de esa historia, en donde los fusiles de la Guardia Nacional apuntaban contra los jóvenes que estaban en rebeldía, y declara que ahora su Fuerza Armada estará matrimoniada con el pueblo y da inicio a todo un proceso que a lo largo de todos nuestros tiempos hablaremos de él. Pero en el mundo internacional le voy a dar las últimas noticias de las elecciones en Ecuador, las últimas cifras que tengo con el 98,7% de los votos escrutados. Lenín Moreno, el candidato oficialista, con 51,1%, mientras el candidato de oposición Guillermo Lasso con 48,8%, una diferencia de 2,3% a favor del candidato oficialista. Le voy a dar un dato, independientemente de lo que haga el señor Lasso o no, obviamente las elecciones, de acuerdo a cifras, la ganó el señor Moreno. Anuncian impugnaciones, pero veo poco probable porque en la votación, como era solamente de dos candidatos, hay muy pocas cosas que revisar a esta altura. Pero le voy a dar un dato. Si usted quiere saber cómo podrían ser las elecciones de Panamá en el 19, tiene que revisar la campaña ecuatoriana. En los últimos 3 semanas, las últimas 2 semanas, de las 3 y pico que tuvo la campaña, porque acuérdense que esta fue una reelección, las campañas sucias y las redes sociales fueron los instrumentos de la campaña. Los candidatos, el candidato Lenín, que tenía una ventaja bastante amplia antes de comenzar la segunda vuelta, la fue perdiendo 10%. a lo largo de toda la campaña y tuvo que recurrir al respaldo del presidente, o sea, de la popularidad del presidente Correa y de la estructura política del presidente Correa para poder cerrar la brecha y alzarse con la victoria. Él pasó de 39 en la primera vuelta a 51,1, lo que significa una recuperación para las fuerzas oficialistas que habían perdido 20% de su campaña, tenían 60% y quedaron casi con 40%. De manera que Ecuador reafirma en una mayoría precaria, pero mayoría, así es que es la democracia, un solo voto, esa es la mayoría, esas son las reglas del juego. Sigue el proyecto Correa, ahora veremos con la nueva correlación de fuerzas que se genera. Recuerde que el gobierno tiene mayoría en la asamblea, de manera que le será relativamente fácil gobernar en este periodo. Por otro lado, en Colombia se dio un desastre, una catástrofe, en donde más de 240 creo que van los muertos y todavía puede subir la cifra, allá en el Putumayo, en un pueblito que se llama Mocoa, que ya se había advertido de esto. 254 hablaba ya el presidente Santos. Hasta este momento, y puede haber más porque hay gente desaparecida. Nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Colombia en esta hora tan trágica, en donde todavía está en el proceso de reconocimiento de los cadáveres y todavía no se sabe alguna gente dónde está. Brasil entra en una semana crucial. El presidente Temer puede incluso ser enjuiciado por las acciones que puede tomar el Tribunal Electoral, que tiene en sus manos una demanda de uso de fondos sucios en la campaña, de la cual era vicepresidente la señora, él era el vicepresidente de la señora presidente Dilma Rousseff. En Venezuela, el presidente Maduro, en una estrategia política, echó para atrás la decisión de la Corte Suprema de Justicia y se eliminó la acción de querer quitarle el poder a la Asamblea Nacional, y ahora tenemos una nueva situación, pero la dinámica política en Venezuela es de confrontación en todos los frentes, económico, político, social. Ingeniero, yo escuchaba hace como una hora a la canciller Malcorra, que se va camino a Washington con la representación del Mercosur. Ellos van con un planteamiento de que precisamente lo que sucedió el sábado dio al traste con la posibilidad de algo democrático, porque al inferir el órgano ejecutivo en el judicial, se demuestra que no hay separación de poderes en Venezuela, y eso es lo que ellos van a plantear. O sea que eso es un escenario que se va a poner en la mesa en la Organización de Estados Americanos el día de hoy.
Sí, pero la Constitución, acuérdense que tenemos que mirar siempre lo que pasa en un país de acuerdo a su Constitución. La Constitución bolivariana, muy su género, igual que hacer un juicio de Bolivia sin leer la Constitución de Bolivia, sería un grave error. El Estado plurinacional de Bolivia. Y tiene cosas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, la Constitución de Venezuela tiene en el artículo 319 una capacidad de un Consejo Nacional de hacer peticiones en caso de cuestiones extremas, y ese fue el artículo constitucional que se invocó para este llamado. De todas formas, en Venezuela hay una seria confrontación. A mí me llama la atención lo de la OEA, porque tú recuerdas, Guillermo, cuando se dio el golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff, la OEA permaneció en silencio. Para que usted vea, y ahí se dio un golpe de Estado. Sí, ha quedado demostrado en el tiempo. Sí, porque además quien estaba realmente involucrado en toda la corrupción es el presidente actual. Bueno, 15 años le dieron al presidente del Congreso, que la jugó. Pero el presidente actual, porque el partido, el PDL de Brasil era el aliado del Partido de los Trabajadores, pero era el que realmente conocía cómo se hacían las trampas financieras. Era la gran burguesía que apoyó a los trabajadores. Y esto permaneció. Yo estoy a favor de una búsqueda de la solución en Venezuela, entre los venezolanos. Me refiero a eso sin respaldar ninguna acción, sino simplemente ayudar a que el pueblo venezolano encuentre el camino. Por otro lado, los Estados Unidos nos sigue manteniendo en la incertidumbre. Ahora el señor Trump dice que él solo puede resolver el problema de Corea del Norte y sin China o no. Amenazas que lo que hacen es crear más incertidumbre. Esta semana el presidente de la República Popular China, el señor Xi Jinping, se entrevistará con el presidente Trump el jueves y viernes, y ya el señor Trump le tiene el rancho ardiendo. Le enredó la agenda. Y Paraguay entró en una confrontación fuerte cuando el presidente de ese país quiso empujar la reelección. Y mire lo que armó. Bueno, Paraguay está en... Le quemaron el Congreso. Le quiere dar una idea a usted de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y en el mundo. ¿Okay? Ahora, venimos acá a Panamá. Cosas triviales y cosas grandes. Me escribió Meyer Mirashi el fin de semana, el joven panameño que fue el que creó el programa de Cryptex, que hoy debía estar en Suiza, representando a nuestro país para explicar este logro. No pudo viajar, parece. No, le negaron el permiso. Ahora yo me pregunto, ¿quién pierde ahí? Pierde la juventud, porque a un muchacho de esta calidad, nosotros no lo dejamos salir, pues. Sin embargo, otros que tienen armas por ahí, tienen permiso y no están presos. Y este joven, que fue seleccionado cuando los presidentes vinieron aquí, que tiene todo un talento, hoy debía estar representando a Panamá. Pero el Tachi anda por ahí muerto de la risa. Sí, por eso. Que portaba armas. Igual la misma situación que Gustavo Pérez, que está preso. Exactamente. Y hay para uno y no hay para otro. Y fíjate, por ejemplo, jóvenes como Jason Pastor, Francolini, preso indebidamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando? Profesionales con trayectoria comprobada. Comprobada. Y esta es una cosa que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Mayer creo que va a estar mañana aquí con nosotros y va a explicar su caso. También el expresidente Ricardo Martinelli ha dicho que sus abogados demostrarán con facturas que el helicóptero que fue incautado allá en México fue comprado incluso antes de estos procesos. De manera que los problemas jurídico-políticos tendrán primera plana en el día de hoy. Una noticia importante, una noticia triste también en Panamá fue el temblor ayer. Ayer en Chiriquí tiembla con bastante frecuencia, pero hubo un temblor de 5.2, hubo 11 viviendas destruidas. Yo siempre les advierto a ustedes que presten atención no a las redes sociales para desinformar, sino a las autoridades responsables de la seguridad del país en caso de desastres. Préstele atención, porque ellos tienen la mejor información y creo que hubo 11 casas averiadas, no hubo daños humanos, pero fue una noticia preocupante ayer. Y una noticia, diría yo, buena, con los matices que tiene, es que en el programa de reordenamiento urbano del área metropolitana de la capital, están sucediendo cosas muy importantes, que es el rescate de espacios para la comunidad, porque esta es una ciudad diseñada para los carros. Ajá. Ahora hay una visión de hacer que la ciudad sea para la gente que vive en la ciudad. Y creo que todo este proyecto de remodelación urbana, que no solamente es aceras,
Por eso vi mucha gente preocupada cuando estabas conversando con Lupe y nuestra audiencia con respecto a que los comerciantes no sacaran ahora ellos, se usaran las aceras. Bueno, es que esto nada más no va a ser aceras. Es aceras, mobiliario urbano, iluminación, arborización, es decir, va a haber árboles a lo largo de todo este proyecto y todo el sistema de alcantarillado se va a renovar y todo el alumbrado de la calle va a ser soterrado, de manera que vamos a recuperar un área que la ciudad había perdido, abandonado, lleno de kioscos que reflejaban no ninguna riqueza, sino la pobreza. Pero ingeniero Blandón, antes de que en ese lugar existiera toda esta buhonería, yo lo recuerdo, yo estudié en Pedro J. Sosa, esa área era el área donde jugábamos, incluso donde hay ahora mismo un centro comercial, ahí había un solar que se utilizaba para el fútbol y esas cosas. Yo recuerdo esa área, era una área peatonal, y ya la buhonería existía. Sí, pero no estaba así. No, por supuesto que no, se pasaba por ahí, era un área, era una de las áreas transitadas del país. Y tenía sentido la peatonal en la central si se podía transitar desde Caledonia hacia allá. Pero da la impresión, por lo que muchos dicen, que bueno, lo que pasa es que ahora le estás quitando el trabajo a panameños, pero es que no sucedió que se hizo Caledonia alrededor de los buhoneros. Los buhoneros llegaron después. Entonces, eso significa que el problema no es del que permitir a los buhoneros que estén ahí. El problema es por qué existe buhonería ahí. No, y además, la buhonería o la venta al detal en todas las ciudades existe, pero con un orden. Lo que nosotros no podemos tener aquí es un desorden que afea a la ciudad, pero no le da una calidad de vida a nadie que esté vendiendo ahí. Hay que elevar el nivel de calidad y eso es lo que hace el proyecto. Y creo que estamos rescatando importantes espacios para la ciudad, para nosotros los que vivimos aquí y para quienes trabajan aquí, para que lo hagan con mayor capacidad, con mayor dignidad y con mayor ingreso. Y la buhonería en Panamá debe estar reservada exclusivamente a los panameños, eso es cierto. Es por eso que cuando a veces se hacen operativos y se agarran presos, hay gente que protesta porque lo quitaron, pero es que ellos no tienen derecho porque no son panameños. Esa es la Constitución y tenemos que respetar la ley. Yo creo que este es un proyecto bonito porque además se va a unir al proyecto de renovación de la vía argentina y de lo que corresponde a calle Uruguay, que en su conjunto, y más todos los proyectos que están haciendo en las afueras de la ciudad, permiten una concepción estratégica de la ciudad a largo plazo. Aparte, y eso es lo que debemos tener. Que en las grandes urbes del país, del mundo, de Latinoamérica, para no irnos al mundo, la zona rosa de México, Miraflores, Florida de Argentina, Miraflores en Chile, son peatonales que son parte del atractivo de la ciudad y que son muy visitadas precisamente porque no hay buhonería y lo que hay son sitios controlados donde hay, incluso, recuerdo que en Chile, cuando uno entra por Plaza de Armas, hay música ambiental. O sea que son proyectos que pueden mejorar la calidad de vida del panameño. Sí, mira lo que le voy a decir. Este proyecto de renovación urbana, todos los proyectos que se está realizando a lo largo de Caledonia, la vía da la vuelta por la Auto Rosemena, unido a los otros proyectos, van a tener un fuerte impacto positivo en la calidad de vida de los que vivimos en esta ciudad. Ya no va a ser la ciudad para los carros, sino la ciudad para la gente y los peatones. Y vamos a tener que convivir, porque no son aceras, vuelvo y reitero, va a haber mobiliario, usted va a poder caminar, usted va a poder comprar y va a poder sentarse. Va a haber iluminación hacia la acera y hacia la calle. De manera que vamos a recuperar espacios perdidos que la ciudad perdió y además le vamos a crear posibilidades a que nuestros jóvenes profesionales puedan vivir en un área sin tener que irse tan lejos, porque ese es un espacio donde la gente trató de vivir y ese es un área donde bajó la población. Creo que vamos a tener un impacto no solamente social, sino económico. En otro orden de ideas, Guillermo, esta semana podría terminarse el debate, en el segundo y tercer debate, de las reformas electorales. Estoy esperando tener la última versión porque creo que hay reformas importantes que van a replantear, por lo menos a lo que he leído hasta ahora, pero no tengo la versión final, de lo que podría ser el proceso electoral en el 2019. Hay restricciones nuevas, hay nuevas políticas. Y por eso yo le digo algo
que me llama la atención, Guillermo. Estaba leyendo las reformas que el periódico brasileño, La Hoja de São Paulo, uno de los periódicos de mayor importancia en la opinión pública brasileña. Folha de Sao Paulo. La Hoja de São Paulo, sí. Ellos han tomado una medida de mejorar la calidad del periódico a través de verificar que las noticias que publiquen no sean falsas. Y fíjense lo que ellos dijeron en su análisis. Las noticias, o lo que se llama en inglés el fake news, las noticias falsas que se producen en las redes sociales, eran reforzadas porque los periódicos vendían como cierta esa información porque la casaban con los intereses políticos de los dueños de los periódicos. Entonces se está produciendo en Brasil un fenómeno que se produce a lo largo del mundo, que es la proliferación de las noticias falsas y la eliminación de la verdad. Entonces cualquiera dice una cosa sin investigación y los medios la reproducen sin investigación y se convierten en verdad, siendo falsas desde su origen. Y por lo demás, las noticias reales, ahora se inventaron la posverdad, que es la desmentida de la verdad, y entonces estamos viviendo en un mundo de falsedades. Y yo lo que hago un llamado a los medios de comunicación para que reforcemos la investigación periodística real. Y yo he podido demostrarle aquí en muchas ocasiones cómo los periódicos reproducen cosas que manda el Consejo de Seguridad, que mandan las redes sociales, las mentiras las hacen verdades, ellos después las compran como verdades y quienes nos oponemos a esa mentira convertida en verdad, entonces somos comprados por Martinelli. O sea, al final lo que muere es la verdad. Esto es un análisis que está haciendo el periódico en Brasil, que hoy es víctima de la más profunda crisis política, social y económica de su historia. Tiene un crecimiento del Producto Interno de menos 3% durante los últimos 2 años. De manera que tenemos que mirarnos en estos, y por eso le hablo de las reformas electorales, porque nosotros tenemos que enseriar el debate. La democracia es confrontación de ideas. La democracia no es la venta de mentiras, no es el utilizar un medio para denigrar, es utilizar un medio para formar la opinión pública de manera que usted pueda tener su propia opinión lo más versada posible con lo que le podemos brindar y con lo que usted puede aportar. Porque el valor más importante de una democracia es un ciudadano bien informado. Esto estaba pasando en Brasil y le digo, estudie el caso electoral de Ecuador, en donde se dijeron de todo y nuestro país era parte de esa discusión permanentemente. Y al final del día vamos a tener, y se estaban confrontando dos posiciones ideológicas bien claras, diametralmente opuestas, pero a mi juicio ninguna de las dos llena las expectativas de lo que quiere el mundo. El mundo lo que quiere es un modelo económico eficiente, solidario, que resuelva el problema fundamental, que es la mala distribución de la riqueza. De manera que en este mundo complejo estamos todos nosotros y será con el talento de todos que podamos seguir adelante. ¿Le parece? Ingeniero, muy buen análisis como siempre. Este fue el análisis político nacional e internacional del ingeniero José Blandón Castillo.